Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, su séptima temporada en el aire. Continuamos con los programas dedicados al tubo digestivo. Nuevamente lo hemos convocado al doctor Butarra. En esta ocasión no vamos a hablar por allí de una patología en particular, sino que vamos a hablar de distintas indicaciones de las endoscopías. Así que luego de un breve corte, una vez más estamos con el doctor Butarra para aclarar el tema. De acuerdo con lo que charlábamos en la introducción del programa, nos acompaña una vez más el doctor Butarra y lo hemos convocado, y disculparnos por abusar de tu tiempo, para que charlemos de endoscopías digestivas y los distintos tipos de endoscopías digestivas. Uno se ha aburrido de decir en estos años una indicación puntual después de los 50 años, en este caso una endoscopía digestiva baja o una fibrocolonoscopía o una videocolonoscopía conforme ha ido evolucionando el tiempo, de que debiéramos hacernos un procedimiento de este tipo con la idea de prevenir un potencial cáncer de colon. La pregunta que yo te quería hacer, bueno, esto es algo establecido, sabido, es decir, uno parte de los 50 años. La pregunta global sería, ¿hay una edad tope para terminar con esto? ¿Hay una razón para indicarla o razones para indicarla con más precocidad? Y fundamentalmente, ¿cada cuánto se debe hacer el seguimiento? Sí. La endoscopía digestiva baja, la videocolonoscopía o fibrocolonoscopía, hoy en día se está tratando de hacer videocolonoscopía por justamente la evolución de la tecnología. Ya de por sí la edad, 50 años, es un factor de riesgo para la prevalencia de cáncer de colon. En Argentina la prevalencia de cáncer de colon está alrededor del 5% en la población general. O sea, de cada 100 personas, 5 probablemente llegan a tener esta enfermedad después de los 50 años. Entonces, si nosotros partimos de ese parámetro, los 50 años, entonces ya tenemos el factor de riesgo cuando llegamos a los 50 años. Pero existe una población de personas que tienen que hacerse el estudio antes, cuando tienen ciertos factores de riesgo. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, en esta población estamos hablando de personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, generalmente, digamos, familia de primer grado, antecedentes familiares donde ha habido pólipos de colon, que son adenomas, sobre todo los adenomas, o familiares en los cuales han habido de segundo grado con cáncer de colon. No solamente de primer grado, sino también existe la probabilidad de que pacientes que han tenido familiares de segundo grado, tíos, primos con cáncer de colon, también tendrían que hacerse antes. La pregunta sería, ¿en qué momento? ¿A qué edad empezamos? Generalmente hay que empezar 10 años antes del caso control. Es decir, si un familiar de primer grado tuvo cáncer de colon a los 50 años, uno tendría que empezar a estudiarse a los 40 años. Esa sería más o menos la edad, la etapa de comienzo. Después hay otro grupo de pacientes donde hay síndromes de enfermedades, digamos, de neoplasias múltiples o poliposis familiares. Bueno, en esos pacientes especiales o grupo menor de pacientes, bueno, se tendría que empezar a más corta edad. Generalmente se empieza en la adolescencia o en la segunda década de la vida. Estamos hablando ya de enfermedades de intestino grueso o colon que ya son conocidas en la familia. Claro. La segunda parte de la pregunta era, ¿hice la endoscopía después de los 50 años o a los 50 años? ¿Cada cuánto debo repetirla? Sí, si la endoscopía es normal y es un estudio completo, o sea, nosotros hablamos de estudios completos con llegada a ciego, a fondo de ciego, generalmente se tiene que hacer a los 5 años. Cada 5 años uno se tiene que repetir. Eso, digamos, a lo largo de la vida, cada 5 años. Ahora, si una persona que se hace un estudio de colon y se encuentra un pólipo y es un adenoma, generalmente lo que hay que hacer depende. Hay varios tipos de adenoma, uno con displasias de alto grado. Perdón, cuando el doctor habla de adenoma está hablando de tumores benignos, no está hablando de cáncer. Sí. Existen las displasias de bajo grado y las displasias de alto grado. Cuando uno se encuentra un adenoma con displasia de bajo grado, la endoscopía se tendría que repetir al año. Si son displasias de alto grado, habría que repetirlo a los 6 meses.
Es más corto la... Como se entiende entonces, bajo grado sería menos probabilidad de ir a cáncer, alto grado es un tumor benigno con más posibilidad de ir a cáncer. Dijiste que 5 años a lo largo de la vida, pero ¿existe una edad tope para decir, bueno, dejo de hacer endoscopías de este tipo? No, en realidad no existe una edad tope. Generalmente se hace a lo largo de la vida. Lo que no se hace en realidad es screening o estudio de prevención en pacientes añosos. O sea, si una persona nunca se hizo un estudio de colon y tiene 85 años o más de 80 años, probablemente no se tendría que hacer un estudio de prevención del cáncer de colon. Salvo que tenga síntomas que a uno lo impulse a pedir los estudios como para descartar esa posibilidad, pero no de por sí hacer un estudio de prevención. Lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos de estudio de un corte, ¿no?, en la población de los 50 años, estamos hablando de estudios de prevención del cáncer de colon. Y este tipo, perfecto, esa es la primera parte de lo que hemos charlado y que es en realidad el objetivo en sí del programa, ¿no? Pero más allá de esto, dijiste claramente, estos son estudios de prevención. ¿Ante qué síntomas uno debe plantearse, debo ir a ver un gastroenterólogo que tal vez me pida un estudio de este tipo? Sí, la sintomatología puede ser variada. En general, si uno tiene como síntoma la pérdida de sangre durante la evacuación, es un síntoma de alarma que sería, digamos, prioritario hacer la consulta y hacerse el estudio de colon. Uno puede decir cuál sería la edad correcta, si me lo hago si tengo 20 años o tengo 50 años. Obviamente, lo que está más cerca de los 50 años no tendría que tener ninguna duda. Tal vez el interrogatorio y el examen digital del intestino a más temprana edad podría poner en la duda si se hace o no en ese momento el estudio de colon. La pregunta va porque uno tiene con frecuencia pacientes que dicen, sí, tuve una deposición, alguna gotita de sangre, pero doctor, tengo hemorroides, por ejemplo, internas, te dicen. Y ahí termina el comentario del paciente. Más allá de esto y más allá del conocimiento, debiera hacerse examinar igual. Claro, sí. Generalmente lo que uno hace cuando un paciente con estas características joven y viene con un episodio de sangrado intestinal, el interrogatorio, el examen físico y los antecedentes son relevantes como para tomar la decisión. Si ha sido un episodio único, aislado, sin antecedentes, sin ningún factor de riesgo, con un laboratorio normal, probablemente ese paciente habría que esperarlo y ver si se repiten los episodios. Pero si es un paciente con antecedentes familiares o tiene una anemia no clara en un laboratorio, o el sangrado ha sido relativamente importante, probablemente sería una indicación primaria de hacerse un estudio en ese momento. Hablaste como primer síntoma, digamos, algo que uno escucha con frecuencia, que es el sangrado. ¿Ante qué otro síntoma uno debe plantearse esto? Hay otros síntomas, por ejemplo, pacientes que tienen síntomas digestivos como trastornos de la evacuación, que han variado su forma de evacuación en el último tiempo. Pacientes con trastornos que tienen constipación crónica que no responden adecuadamente a un tratamiento inicial, personas que han tenido pérdidas de pesos no manifiesta y con síntomas intestinales, personas que sufren de anemia crónica no aclarada, y así una serie de datos que uno puede ir recabando en el examen físico y en el interrogatorio. El dolor a la persona en sí, ¿hay algún tipo de dolor puntual que debiera indicarle debo ir al gastroenterólogo? ¿Tiene alguna característica especial o es un dolor inespecífico? Sí, en realidad el dolor no es un síntoma, digamos, específico digamos, de la enfermedad neoplástica intestinal. Sí puede estar presente cuando la enfermedad es avanzada. Puede estar, digamos, asociada a otros síntomas en la enfermedad neoplástica, o sea, el dolor más otro síntoma, pero sí, tendría que hacerse un estudio de colon cuando hay un dolor, digamos, abdominal persistente, no aclarado, no por otros métodos. Pero en general uno debería plantear que el dolor se acompaña de síntomas previos y que uno llegó tarde.
Esta Claro. sería la interpretación de tu comentario, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. ¿Hay algo puntual que podamos agregar del estudio en sí? ¿Algún tipo de preparación previa que haya que tener en cuenta para no tener que repetirlo 2 veces? Sí, el estudio en realidad requiere de una preparación adecuada para hacer un estudio satisfactorio. Me están haciendo señales de humo, tenemos que ir a un corte, ni bien pasamos el corte lo contás. Dale. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Perdón por la interrupción, fue medio brusco No el hay tema, problema. pero habíamos quedado si es necesario tomar algún tipo de precauciones como para hacer el estudio, alguna serie de pasos a seguir para no llegar y que nos digan que el estudio no fue lo suficientemente adecuado y que hay que repetirlo. Sí, la preparación en realidad para el estudio de colon es una preparación un poco tediosa, digamos, en general, la población en general que se hace este estudio sufre para hacerse la preparación. Hay que hacer una dieta previa, generalmente es una dieta líquida, tomar ciertos medicamentos para limpieza intestinal, que de por sí son bastante molestos en cuanto al sabor del producto, la cantidad de líquido que tiene que tomar. Todo eso conlleva a que, bueno, muchas veces el estudio no sea satisfactorio por la preparación inadecuada. Lo que nosotros tenemos que insistir que para hacer un diagnóstico correcto, el intestino tiene que tener una limpieza óptima como para descubrir lesiones diminutas o lesiones pequeñas. Así que la preparación es relevante en este caso para que uno pueda hacer el diagnóstico correcto. Más allá de todo lo que había comentado recién, lamentablemente no hay otra forma de hacerlo, es la manera que tenemos que someternos y es una preparación obviamente difícil, Bueno, muchas veces. Ya que arrancamos con endoscopía y en aras de no hacer todo el programa dedicado exactamente a lo mismo, vamos a tratar de ir del otro lado, las que son las endoscopías digestivas altas, la video de esófago, correcto. El punto es, hay una indicación
puntual en cuanto a la prevención, así como hablamos del cáncer de colon? La respuesta supongo que es no, o por lo menos yo lo desconozco. Si existe algo que uno puede decir a determinada edad, debo hacer esto como prevención de tal cosa. Sí, en este caso, digamos, varía en este sentido, por la prevalencia de la enfermedad neoplásica de cáncer de estómago. En Argentina la prevalencia es muy baja, no así, por ejemplo, en nuestro vecino en Chile, por ejemplo, la prevalencia es alta de cáncer gástrico. Así que no hay un protocolo de estudio para hacer un screening de prevención del cáncer gástrico. Pero sí hay cierta indicación de un estudio endoscópico a cierta edad. Los pacientes, por ejemplo, que sufren de reflujo crónico. Esperemos ahí. Mucha gente me dice justamente, doctor, tengo reflujo. ¿Cuál sería una definición exacta de reflujo para poder decirle al paciente, usted tiene efectivamente reflujo? Sí, los síntomas de reflujo son síntomas donde el paciente sufre de una acidez, ¿no? Digámoslo para que entienda la audiencia. La acidez o lo que nosotros llamamos en medicina pirosis, que es la regurgitación del ácido a través del esófago, que puede llevar justamente a la acidez, puede llevar a la sensación de dolor, puede llevar a tener eructos, regurgitación de alimentos, y esos síntomas generalmente son crónicos, son persistentes y son llevados a lo largo de toda su vida o de reciente aparición. En ese caso, la indicación de endoscopía es importante para saber si ese reflujo ha causado lesiones en el esófago y de acuerdo a eso uno determinar la conducta y el tratamiento. Generalmente, si nosotros queremos hacer una endoscopía, en este caso, inicialmente uno puede hacer un tratamiento de prueba. Si hay respuesta a ese tratamiento, tal vez la endoscopía se postergue. Pero si uno tiene 42 años, que es el corte que más o menos se ha establecido, 42 o 45 años, la endoscopía se hace inicialmente y no se hace tratamiento de prueba. Habría que endoscopiarlos inicialmente. Es una buena observación porque uno suele ver por televisión propaganda de multitud de antiácidos que frente a determinadas situaciones, compre tal, compre el otro, masticable, líquidos, y se da una cierta sensación, digamos, de banalidad. ¿Existe acá, como en el cáncer de colon, por ejemplo, la indicación ante determinada patología en la familia, no necesariamente cancerosa, por ejemplo, hernias hiatales o cosas así, de anticipar la endoscopía, o se puede seguir el mismo protocolo respecto de la edad y eventualmente la atenuación de síntomas? No, sí, se puede. La endoscopía en realidad se tendría que indicar cuando uno tiene síntomas persistentes que, por ejemplo, no responden a un tratamiento inicial. O personas que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, por ejemplo, habría que estudiarlos. Personas que toman antiinflamatorios por largo tiempo, o sea, indicaciones de largo plazo. Personas que tienen enfermedades concomitantes, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes que tienen otra enfermedad, que también sería importante hacerle un diagnóstico anticipado porque seguramente está asociado a otra enfermedad de base. Y también sería indicado, por ejemplo, pacientes que consultan por dolores inespecíficos, digestivos, que pueden ser las famosas dispepsias, ¿no? Que uno tiene distensión, pesadez, dolor, distensión, flatulencia, que no responden a un tratamiento inicial sintomático, también tendría indicación de endoscopía a más temprana edad. O sea, la digestión pesada también tiene indicación de endoscopía a más temprana edad, después que hubiera fracasado algún tipo de tratamiento. Claro, después de un tratamiento inicial. Perfecto. ¿Este tipo de endoscopía tiene alguna preparación diferente de la colónica? ¿Hay que tomar algún otro tipo de medidas? No, en general es más sencillo porque solamente se requiere de una dieta de ayuno, mejor dicho, de ayuno completo de 8 horas, con eso sería suficiente como para poder explorar bien la parte digestiva alta. Sin incorporación de ninguna sustancia para limpiar en particular, como se hace en el tema del colon. Sí.
¿qué papel juegan como ayuda o como estudio preliminar en todos estos los estudios radiológicos? Que eso sí requiere una preparación de otro tipo. Sí, la radiología hoy en día está un poco postergada en cuanto al avance de toda la tecnología de la parte endoscópica. Tiene indicaciones muy puntuales hoy la radiología. En cuanto al tubo digestivo alto, nosotros lo indicamos en ciertas circunstancias cuando, por ejemplo, hacemos una endoscopía y no podemos atravesar el esófago por una estenosis o por una lesión que haya disminuido el calibre del esófago, entonces podemos hacer una radiología para saber cómo es el tránsito a través del esófago. También podemos indicar la radiografía en una colonoscopía que no se ha completado. Pero más indicaciones son menores que tal vez no hoy en día con la endoscopía esto está un poco relegado. Lo que sí está un poco, digamos, hoy en día difundiéndose y está no muy al alcance de todos es la colonoscopía virtual. Es una colonoscopía que se hace a través de tomografía en 3 dimensiones con un alto rédito, con la desventaja. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar lesiones, pero tiene la desventaja de que si uno ve una lesión no se puede determinar qué tipo de lesión es, no puede presumir la lesión, entonces termina haciéndose una colonoscopía para determinar qué tipo de lesión era. Pero se está tratando de, en algunos lugares, se está tratando de usar como estudio de screening. ¿Qué ventaja tendría? ¿O por qué yo debería indicar una colonoscopía virtual en lugar de una fibrocolono o una video convencional? Si uno tiene una colonoscopía, una videocolonoscopía es el gold standard, habría que indicar la videocolonoscopía, es el método de elección. La colonoscopía virtual sería, digamos, un estudio que se podría indicar en caso de que la colonoscopía, por ejemplo, no se ha podido completar por algún motivo, sería, digamos, el otro método para poder ayudar al diagnóstico. Pero no sería un método inicial. Te haría la misma pregunta que en el primer bloque para cerrar. Ahí te pregunté por dolor. Ahora me gustaría que me contaras un dolor en la boca del estómago, un dolor en epigastralgia, decimos hasta el aburrimiento, háganse un electrocardiograma, perfecto, nos hicimos, el problema es digestivo. Claro. ¿Cómo debería ser un dolor de esas características para que yo me vaya urgente al gastroenterólogo y me hagan una endoscopía? ¿Cómo sería un dolor de una úlcera concretamente? Sí, el dolor generalmente son dolores persistentes, son dolores que vienen de larga data. Es raro que un paciente debute con un dolor y una úlcera aguda, y el dolor generalmente siempre van acompañados de otros síntomas, no solamente dolor, generalmente van acompañados de acidez, de sensación de plenitud, sensación de saciedad precoz, pero si el dolor es continuo, es persistente, viene arrastrándose a larga data, uno ha hecho una consulta, toma medicamentos, no le mejora, seguramente ese paciente tiene que ser endoscopiado. O sea, de vuelta como en el caso anterior, con el dolor, si va a ser a raíz del dolor, llegué tarde. Había otra serie de procesos antes. Claro. Bueno, nos están haciendo otra vez señales que se nos acaba lamentablemente el programa. De vuelta te agradezco el tiempo que nos has dispensado. Y seguramente te convocaremos o a nuevos programas o para que nos contestes las preguntas que nos hagan seguramente vía web desde la audiencia. Bueno, gracias a todos. Bueno, esperemos que el programa del día de la fecha les haya gustado. Nos faltó aclararle a la gente que obviamente que los estudios son bajo anestesia, que no sufren absolutamente ningún tipo de dolor. Y que no es una anestesia general. No, es un plano muy superficial, la anestesia, por lo tanto el doctor termina el procedimiento y ustedes se están despertando, así que en cuanto a la seguridad del estudio, 100% segura, pero siempre realícelo dentro de una institución, o en el Sanatorio Trinidad con el doctor, o en el Hospital de Berazategui, donde también trabaja, siempre bajo ese control, ¿no? En un lugar... Así que bueno, esperamos que les haya servido el programa. Cualquier duda que tengan, tienen los medios a través de las redes sociales de comunicarnos con nosotros y nosotros le trasladaremos las inquietudes al doctor Gutarra.
Gracias a nuestros sponsors, gracias a ustedes por la fidelidad en estos 7 años y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces y muy buenas tardes.